¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Hasta dónde llegarías si la persona que más deseas te invitara a entrar en un mundo completamente diferente al tuyo? Un mundo donde las reglas cambian, donde los límites desaparecen y donde cada decisión puede acercarte al amor o destruirte completamente. ¿Por qué no? Esta no es una película sobre pasión, es una historia sobre deseo, sobre secretos, sobre obsesiones, sobre confianza y sobre descubrir que algunas veces la persona que más nos atrae también puede ser la que más nos desafía. Y aunque muchos la comparan inmediatamente con otras películas famosas del género, la realidad es que intenta recorrer su propio camino, uno mucho más emocional, mucho más intenso y por momentos bastante incómodo, porque aquí no todo gira alrededor del romance, también habla del poder, del control, de las heridas emocionales y de esas decisiones que cambian una vida para siempre. Así que si pensabas que ya habías visto todo dentro de este tipo de historias, quédate, porque probablemente esta película consiga sorprenderte. Pero antes de continuar, si disfrutas descubrir películas y series que realmente valen la pena, te invito a suscribirte a Tiempo de Película. Aquí encontrarás recomendaciones sin spoiler, curiosidades, estrenos y mucho cine explicado de una forma diferente. Déjame también tu like si este video te ayuda a encontrar tu próxima película favorita. Comenta cuál ha sido la historia romántica más intensa que has visto y comparte este video con esa persona que siempre está buscando qué ver el fin de semana. Ahora sí, comencemos. Encantado, señorita Flores. ¿Por qué esta película está dando tanto de qué hablar? Desde su estreno, la conversación alrededor de esta película no ha dejado de crecer y curiosamente, no solamente por sus escenas románticas, muchísimas personas comenzaron a debatir algo mucho más interesante. ¿Estamos viendo una historia de amor, una relación tóxica, una fantasía o simplemente el retrato de dos personas completamente distintas intentando entenderse? Esa pregunta es justamente la que mantiene viva la conversación, porque dependiendo de quién la vea, la interpretación cambia por completo. Hay quienes encuentran una historia profundamente apasionada, otros ven una advertencia y algunos simplemente disfrutan del viaje emocional. Eso hace que la película provoque opiniones completamente opuestas, y cuando una película logra dividir tanto al público, normalmente significa que hizo algo bien. Lo primero que llama la atención es la enorme diferencia entre sus protagonistas. Ella representa una vida relativamente sencilla, espontánea, natural, con sueños normales, mientras que él vive rodeado de poder, dinero, control y un estilo de vida que parece inalcanzable. Pero justamente esa es la diferencia. Es lo que genera la atracción, porque ambos parecen provenir de mundos completamente incompatibles y aún así algo termina uniéndolos. Lo interesante es que la película nunca intenta convencer de quién tiene la razón, simplemente coloca a ambos personajes frente a situaciones que poco a poco comienzan a poner prueba de todo aquello en lo que creen, y ahí empieza realmente el conflicto, no el romántico, sino el emocional. Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos, acostúmbrate. Esto está mal. ¿Qué es lo que está mal? Visualmente, la película apuesta por un estilo elegante. Las oficinas, los hoteles, los restaurantes, las casas, todo transmite lujo, pero en ese lujo exagerado de que parece un anuncio publicitario, sino uno que intenta convertirse en parte del lenguaje visual. Como si el dinero también fuera un personaje, cada espacio refleja el enorme contraste entre los protagonistas, y eso ayuda muchísimo a que el espectador sienta que está entrando en un universo completamente diferente.
Otro aspecto interesante es cómo la película utiliza constantemente el silencio. Muchas veces las miradas dicen mucho más que los diálogos. No necesita explicación de cada emoción, simplemente deja que los personajes respiren, que se observen, que el espectador complete aquello que no se dicen, y cuando la historia consigue hacer eso, automáticamente se vuelve mucho más inmersa. Pero cuidado, porque si esperas únicamente una historia romántica convencional, probablemente no sea la película que imaginas. Aquí aparecen temas relacionados con la vulnerabilidad, la confianza, los límites personales, la identidad y las decisiones que pueden cambiar completamente una relación, sin necesidad de recurrir constantemente a grandes giros argumentales. La tensión nace principalmente de los personajes y eso mantiene el interés prácticamente durante toda la historia. Puse el domicilio. Qué bien lo montáis los de la clase alta. Solo tienes ojos jugos. Hay algo que esta película hace muy bien y es provocar incomodidad, no porque busque escandalizar al espectador, sino porque constantemente pone sobre la mesa una pregunta que muy pocas historias románticas se atreven a plantear. ¿Hasta dónde estás dispuesto a cambiar por alguien que amas? Y esa pregunta aparece una y otra vez, no mediante grandes discursos, sino a través de pequeñas decisiones, miradas, silencios, invitaciones, negativas, aceptaciones, y poco a poco la historia comienza a sentirse menos como un romance y más como un viaje emocional. Uno de los mayores aciertos de la película es que jamás presenta a sus protagonistas como personas completamente buenas o completamente malas. Ambos tienen virtudes, ambos tienen defectos, ambos esconden inseguridades y precisamente por eso resulta sencillo entender por qué terminan acercándose. No son personajes perfectos, son personas rotas intentando conectar. Y eso hace que muchas situaciones resulten mucho más humanas de lo que parecen a simple vista. Judith, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Quieres jugar? También es interesante cómo la película utiliza el deseo como una forma de comunicación. No todo ocurre mediante palabras. Muchas veces los personajes expresan sus emociones a través de aquello que callan, de aquello que temen, de aquello que todavía son capaces de aceptar. Eso convierte muchas escenas en momentos cargados de tensión emocional, no porque ocurra algo espectacular, sino porque sabes que cualquier decisión puede cambiar completamente la relación entre ambos. La dirección apuesta constantemente por una puesta en escena muy elegante. Los colores, la iluminación, los espacios, todo transmite una sensación de sofisticación, pero también de aislamiento. Mientras más lujosos parecen los escenarios, más solos parecen sentirse los personajes. Y esa contradicción funciona bastante bien porque demuestra que el dinero nunca resuelve los conflictos internos, simplemente cambia el lugar donde ocurren. La fotografía también merece una mención especial. Hay planos muy cuidados, movimientos de cámaras discretos y una iluminación que ayuda a crear una atmósfera íntima durante prácticamente toda la película. No intenta impresionar con efectos visuales, prefiere construir emociones mediante pequeños detalles y eso le da una personalidad bastante marcada. ¿Qué he hecho, Eric? Un juego Si voy a jugar, tengo que conocer las reglas antes. No dais sorpresas. sin sorpresas. En cuanto al ritmo, la historia avanza con calma, no corre, se toma el tiempo necesario para que el espectador conozca poco a poco a sus personajes. Algunos disfrutarán precisamente esa construcción lenta, mientras que otros quizá esperan una historia mucho más acelerada. Pero es evidente que la intención nunca fue convertirse en un thriller romántico, sino en una experiencia donde las emociones tienen mucho más peso que la acción. Ahora bien, es imposible hablar de esta película sin mencionar las comparaciones. Desde que fue anunciada, muchísimas personas comenzaron a decidir que sería una copia de otras historias muy conocidas y sí,
existen ciertos elementos que recuerdan a ese tipo de romances donde una persona poderosa transforma por completo la vida de otra. Pero conforme avanza, la película intenta diferenciarse. Aquí el conflicto principal no gira únicamente alrededor de la pasión, también habla sobre confianza, límites, miedo, dependencia emocional, la dificultad de aceptar que nadie puede controlar completamente a otra persona. Es justamente ahí donde la historia encuentra su verdadera identidad, porque deja de preguntarse si dos personas sienten atracción y comienza a preguntarse si realmente pueden comprenderse, y esa diferencia cambia completamente la experiencia. Llegados a este punto, probablemente ya estás preguntando cómo logra transmitir todas esas emociones. La respuesta está en algo que pocas películas consiguen: hacer que el espectador se cuestione constantemente qué haría si estuviera viendo exactamente la misma situación, y eso es lo que hace que permanezca en tu cabeza incluso después de terminarla. Ha llegado el momento de decir de qué película estamos hablando. Se trata de Pídeme lo que quieras, una producción española basada en la exitosa novela de Megan Maxwell, que ha conseguido llamar la atención de miles de espectadores por su mezcla de romance, drama y una intensa carga emocional. Pero más allá de las comparaciones inevitables, lo verdaderamente interesante es descubrir si esta historia logra conectar contigo de la misma manera que lo hizo con tantos lectores de la novela. Y créeme, todavía falta hablar de lo más interesante, porque lo que realmente sentirás al verla puede sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Tu placer es el mío, Yutz. Lo que sentirás al verla. Hay películas que intentan sorprenderte con grandes giros, otras prefieren hacerlo poco a poco. Esta pertenece al segundo grupo, porque mientras la historia avanza, comienzas a entender que el verdadero conflicto nunca fue el romance, es aprender a convivir con una persona completamente diferente a ti, y quizá eso sea lo que hace que tantas personas conecten con esta película. Todos en algún momento hemos conocido a alguien que parecía perfecto, alguien que llegó a nuestra vida cuando menos lo esperábamos, alguien que nos hizo salir de nuestra zona de confort, pero también alguien que nos obligó a preguntarnos: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por amor? Y ahí aparece uno de los mensajes más interesantes. El amor no siempre significa cambiar, a veces significa aprender, a veces significa aceptar, y otras simplemente entender que no todas las personas aman de la misma manera. Hay escenas donde sentirás emoción, otras donde aparece la incertidumbre, y algunas donde probablemente te descubrirás analizando cada decisión de los protagonistas. Eso demuestra que la película consiga involucrar emocionalmente al espectador. No necesita grandes explosiones, no necesita persecuciones, todo gira alrededor de las emociones humanas. Y cuando una historia logra mantener tu atención únicamente con sus personajes, significa que algo está haciendo muy bien. Otra cosa que me gustó mucho es que evita responder todas las preguntas inmediatamente. Prefiere dejar que el espectador descubra poco a poco quiénes son realmente sus protagonistas, qué esconden, qué los motiva, qué los asusta. Y eso hace que el interés nunca desaparezca, porque siempre existe la sensación de que todavía queda algo importante por descubrir. La química entre los protagonistas también juega un papel fundamental. Desde el primer encuentro existe una tensión constante, no solamente física, también emocional. Los silencios, las miradas, las conversaciones, todo contribuye a construir una relación que evoluciona poco a poco. Y aunque cada espectador tendrá una opinión distinta sobre sus decisiones, es difícil negar que ambos personajes consiguen mantener la atención durante toda la película.
Visualmente, la producción luce elegante, la fotografía utiliza tonos cálidos y una iluminación muy cuidada. Los escenarios transmiten exclusividad, pero al mismo tiempo esa elegancia contrasta con la vulnerabilidad emocional de los personajes, y justamente ahí aparece uno de los mayores aciertos. Mientras el mundo exterior parece perfecto, por dentro todo resulta mucho más complejo. También quiero destacar, la música no busca convertirse en protagonista, simplemente acompaña cada escena y consigue aumentar las emociones sin sentirse invasiva. Ese equilibrio hace que muchos momentos resulten mucho más memorables. Antes de terminar, déjame compartir contigo algunas curiosidades que probablemente no conocías. La primera es que esta historia está basada en una de las novelas más exitosas de Megan Maxwell, una autora española que ha vendido millones de ejemplares y que cuenta con una enorme comunidad de lectores en todo el mundo. Durante años, los seguidores de la saga pidieron que la historia llegara al cine, y finalmente ese deseo se hizo realidad. Otra curiosidad es que la película apuesta por un enfoque visual muy elegante, utilizando locaciones modernas y una dirección artística que busca reflejar el contraste entre dos mundos completamente diferentes. También resulta interesante que desde su estreno ha generado opiniones muy divididas. Mientras algunos espectadores destacan la química entre los protagonistas y la fidelidad a ciertos aspectos de la novela, otros consideran que la adaptación toma decisiones diferentes respecto al material original, y precisamente eso ha provocado que miles de personas quieran verla para formar su propia opinión. La película tampoco intenta esconder sus influencias dentro del género romántico contemporáneo. Sin embargo, procura desarrollar su propia identidad, centrándose en los conflictos emocionales de los personajes, en la manera en que ambos evolucionan a lo largo de la historia, y esa quizás sea su mayor atractivo. No pretende convencer a todo el mundo, simplemente quiere contar una historia que despierte emociones. Después de verla, entendí algo. Existen películas que buscas únicamente para entretenerte un par de horas, pero también existen aquellas que terminan convirtiéndose en tema de conversación, no porque sean perfectas, sino porque despiertan preguntas, porque hacen que cada espectador vea la historia desde una perspectiva diferente, y eso es justamente lo que ocurre aquí. Puede que te enamore, puede que algunas decisiones de los personajes te desesperen, puede que incluso no estés de acuerdo con muchas de las cosas que suceden, pero difícilmente terminarás la película sin tener una opinión. Y eso, en tiempos donde tantas producciones se olvidan apenas aparecen los créditos, es algo que vale la pena reconocer. Si disfrutas las historias donde el romance se mezcla con el drama, la tensión emocional y personajes que esconden más de lo que muestran, esta puede convertirse en una muy buena opción para tu próxima noche de cine. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué harías si conocieras a alguien que pusiera a prueba todos tus límites y cambiara por completo tu forma de ver las relaciones? Te leo aquí abajo en los comentarios. Si disfrutaste esta recomendación, no olvides regalarme un like, suscríbete a Tiempo de Película, activa la campanita para no perderte ninguna recomendación y compartir este video con esta persona que siempre está buscando una nueva película para ver. Yo soy Damián Velázquez, esto es Tiempo de Película, y recuerda, las mejores películas no siempre son las que todos aman, sino aquellas que consiguen hacerte sentir, cuestionarte y permanecer en una memoria mucho más después de que termina la última escena. Nos vemos en el próximo video.